Muy bien, doctores. Comenzando con las quirúrgicas en el curso Ciencias Clínicas en Huancayo, vamos a hablar de cirugía general. En el primer momento, los conceptos generales. Muy bien, para los que estaban en la clase de Ciencias Básicas, más o menos les estaba comentando esto. Cuando hablemos de un abdomen agudo o dolor abdominal en general, pues este abdomen agudo se va a expresar en dolores. Y hay tres tipos de dolores que debemos reconocer para que cuando yo te hable de todas las patologías de abdomen agudo, bueno, básicamente quirúrgicas. La primera, que es el dolor abdominal visceral, ¿ok? Mal definido, mal localizado, como que es y no es, dice la bibliografía. Y el segundo dolor, el dolor parietal o somático, ese sí es el localizado, el que el paciente te dice: doctor, me duele aquí, con un dedito, ¿ok? Y por último, el dolor que viene a ser un dolor referido, ¿ok? Que viene a ser una variante del dolor somático parietal. Bueno, comencemos con el primer dolor visceral. Y el dolor visceral se basa en esto, en lo que ya les había comentado en la primera parte, en un recuerdo embriológico. Bueno, para los que no estaban, este es el intestino primitivo, créeme ya, que viene a ser formado por un plegamiento del embrión. Este intestino primitivo se divide en tres: superior, medio e inferior. Cada uno de esos intestinos te va a dar los órganos del tubo digestivo, limitados acá por el ángulo de Blaise y acá por la mitad del colon transverso. ¿Ok? Muy bien. Cada uno de estos órganos, de este grupo, va a estar irrigado por un tronco o por una arteria que se derivan de la arteria aorta: tronco celíaco, mesentérica superior y mesentérica inferior. Y justamente cada una de ellas va a recibir una inervación simpática, o sea, sistema nervioso autónomo, de estos órganos. Todos su inervación simpática van a llegar a una primera estación. ¿Ok? Entonces, cuando el proceso inflamatorio, por ejemplo, proceso isquémico, no lo sé, en este caso proceso inflamatorio, inicien estos órganos, comenzará en la pared de esos órganos, de ese tubo digestivo, llegando a tocar el peritoneo visceral. ¿Ok? Es el peritoneo que cubre el órgano o el tubo digestivo. Si el proceso inflamatorio toca este peritoneo visceral, es el primer receptor, peritoneo visceral. Llevará la información del dolor ¿a dónde? A su primera estación, que son los ganglios de los mismos nombres de las arterias, que justamente están a esos niveles, donde nacen esas arterias. ¿Ok? Por eso es cuando te dicen: doctor, siento un dolor como que más o menos acá, en el epigastro. No, doctor, siento un dolor más o menos, no te lo dice así, sino más o menos acá, en el mesogastro o periumbilical. O doctor, siento un dolor acá en el hipogastrio. Esos son los famosos dolores viscerales, mal localizados, como que es y no es. Aquellos dolores que comienzan de un proceso inflamatorio que estimuló a tu pared intestinal y al peritoneo visceral, llevando la información a estos lugares. Por eso es que así tú comienzas el proceso inflamatorio. Por ejemplo, en la apendicitis aguda, ¿dónde es primero el dolor? Acá, epigastro o periumbilical para otras bibliografías. Signo de Rock, signo de Jacob, por ejemplo. ¿Ok? Dolor visceral. Que después a las 8 o 12 horas, por tu cronología de Murphy, se localiza en la fosa ilíaca derecha, ¿sí o no? Dice el paciente: doctor, acá me duele, ahí, en su punto de Mapurne. Muy bien, doctor, ese es un dolor somático, doctor, dolor parietal. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. ¿Por qué se da la irritación del dolor parietal? Porque ya el proceso inflamatorio ya no solo tocó el peritoneo visceral, sino ahora tocó el peritoneo parietal. ¿Se entiende? El proceso inflamatorio ya llegó al peritoneo parietal. ¿Y por dónde va la fibra del dolor peritoneo parietal? Les mencioné. ¿A dónde va? Por la vía aferente del dolor. Las que inervan la pared abdominal, que son los 6 últimas intercostales. Llevan por ahí el dolor ¿a dónde? A la médula espinal, al asta posterior, luego sube por el espino talámico lateral y llega a la cortical y dice: ah, acá me duele. ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. Eso es el dolor, lo que ven en la pizarra, en la diapositiva, miren. Dolor visceral, receptor, peritoneo visceral.
¿Por qué vía pasa? Por la vía simpática, ya lo dijimos. La velocidad de llevar esa vía es lenta, muy lenta, por eso es que es insidioso el dolor. ¿Ok? Características: dolor sordo, mal localizado, como que es y no es, el paciente no te lo localiza bien, te dice, por acá te dice. Señor, con un dedito, lo que dicen los clínicos, ¿se vieron, no? Que te enseñan con un dedo, por acá te dice. No te señala bien, en cambio que te señala la apendicitis, acá. Eso te dice. ¿Ok? Muy bien. Obviamente por estimulación vagal también va a haber náuseas y vómitos también. ¿Ok? Y los lugares donde son más o menos, si te lo dice, en epigastrio, que es de la mesentérica superior. Disculpo, el tronco celíaco. Periumbilical, que viene de la estimulación de todos los órganos que van de la mesentérica superior. En hipogastrio, es de todos los órganos que vienen del intestino primitivo posterior. ¿Se entiende? Muy bien, de la mesentérica inferior. En cambio, si el proceso inflamatorio continúa, ya no solo chapa peritoneo visceral, sino que ahora ya está chapando peritoneo parietal. El receptor viene a ser ese peritoneo parietal y la vía aferente viene a ser la vía aferente somática, que son las 6 últimas intercostales, no se olviden, del 7 al 12. ¿Ok? Llega al asta posterior y por el ganglio dorsal al asta posterior, luego asciende por la espina talámica lateral. ¿Ok? Característica: es un dolor bien localizado, te lo señala con un dedito el paciente. ¿Ok? Muy bien. Y te dice, ¿no? Doctor, tengo una colecistitis y por eso me duele acá en el hipocondrio del pecho. ¿Ok? Con mi morfi positivo, con mi arresto inspiratorio. Doctor, no, me duele acá, mi Burden positivo derecho. No, doctor, me duele acá, mi Burden positivo izquierdo, que es de la diverticulitis y este es de la apendicitis, por ejemplo. Esos son los famosos dolores parietales. En cambio, el otro dolor es un dolor referido. Es aquel dolor que es una variante del dolor somático, que en realidad es una confusión de tu médula espinal, nada más. Tu médula espinal se confunde y se define como aquel dolor en un lugar diferente a donde comenzó el proceso inflamatorio o el problema. Por ejemplo, yo tengo un dolor de cólico biliar o de colecistitis a nivel de hipocondrio derecho, acá tiene que ser dolor, pero no sé por qué yo siento un dolor en la escápula o en el hombro ipsilateral del mismo lado. ¿Hay algo acá? No hay nada acá. Sino que la vía del dolor llega a la médula y como a ese mismo nivel de la médula llega la fibra que inervan esta parte, el paciente siente dolor acá, aunque no haya nada acá. Lo mismo, ese dolor que tú conocías del infarto de miocardio precordial, ¿sí o no? Duele acá. Pero ¿qué tiene que ver el brazo y el cuello? Nada, sino que la médula se confunde y comienzas a decirte, ¿sabes qué? Siente dolor por la cara anterior de tu miembro superior izquierdo, así como el cuello. No hay nada acá. Simplemente eso se llama dolor referido. ¿Ok? Y así hay mucho. Dolor del páncreas. ¿De la que epigastro? Si raya de espalda, dice, ¿no? Ya, pues eso es dolor referido, no hay nada en la espalda. El problema es que el páncreas, por una confusión, una variante del dolor somático. Y acá lo tenemos, mira, si quieres verlo. Vamos a poner acá mejor. Mira, vamos mejor con esto. Con el mouse para que vean los que me están escuchando por la grabación. Muy bien. Tenemos acá tu pared intestinal, que no, que vamos a tener tu plexo metérico de Auerbach, tu plexo submucoso de Meister, ¿no es así? Muy bien. Este va a llevar, por un proceso inflamatorio por estimulación de este, a los ganglios, en este caso ganglio celíaco, o sea, el tronco celíaco, ¿no es así? Muy bien. Luego su primera estación, lleva por la vía somática, ¿ok? Dándote ese famoso dolor visceral. Te dice, me duele acá, no acá. Acá me duele, donde está el ganglio. En cambio, el de la aferente, el dolor parietal viene, acá no está dibujado, pero viene así, cuando ya chapa peritoneo parietal, viene por acá, por acá, por acá, por acá, y va por este lado, hasta el ganglio dorsal y luego al asta posterior. ¿Ok? ¿Qué pasa en el dolor referido? Llega a la médula y se confunde. Otros nervios que también llegan por acá, a este mismo asta posterior, hace que sienta dolor en un lugar diferente. ¿Ok? Ese es el famoso dolor referido. Entonces tenemos 3 dolores: dolor visceral, dolor parietal y dolor referido. El que tú conoces, el famoso cronología de Murphy, que primero comienza con un dolor periumbilical epigástrico, es el dolor visceral. Y el dolor que luego se localiza es cuando el proceso inflamatorio ya tocó parietal, peritoneo parietal, y se localiza el dolor. Simple. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Esos son los tipos de dolor abdominal. Mira, para los que no han llevado cirugía, ¿todos ya han llevado cirugía?
Ya, muy bien. Hay términos que debemos conocer en cirugía: ectomía, tomía, ostomía, pexia, discúlpame, o plicatura. Son términos que vamos a utilizar como sufijos o prefijos en algunos casos en cirugías, en procedimientos quirúrgicos. Por ejemplo, tomía. La tomía es simplemente un corte, hacer un corte nada más, abrir un cortecito, nada más, eso es eso. Rafia, ese corte o cualquier lesión así longitudinal, rafiarlo. Por ejemplo, herniorrafia, por ejemplo, curar una lesión. ¿Ok? O por ejemplo, hubo un traumatismo abdominal, se lesionó el duodeno, hubo una laceración de duodeno, ahí la indicación simplemente es una rafia intestinal, nada más. Que la sutura, ¿no? Continua, depende, ¿no? A doble nivel, esa técnica operatoria ya. Ostomía es hacer una anastomosis entre dos cabos, proximal y distal. Por ejemplo, entero anastomosis, término terminal. Por ejemplo, birro tipo 1 o birro tipo 2. Son procedimientos quirúrgicos en los cuales hago una gastrectomía más una gastroenteroanastomosis. Birro tipo 1, duodenoanastomosis. Birro tipo 2, gastro-yeyunoanastomosis, por ejemplo. Cuando hablamos de cáncer, ahí te vuelvo más de birro, ¿ya? Ectomía es extirpar, sacar un órgano, sacar un cáncer, nada más. Ostomía, doctor, ¿no es lo mismo? Sí, pues, es lo mismo. También se utiliza ahí sí para llevar un cabo, un intestino, hacia la pared abdominal. Por ejemplo, colonostomía a lo tipo Hartmann, por ejemplo, para diverticulitis complicadas, por ejemplo, o volvulos complicados también. Plastía, viene a ser la utilización de una prótesis, por ejemplo, hernioplastía, cuando utilizo la malla de polipropileno, les gusta preguntar eso, por ejemplo, que es un tipo de material no absorbible. Plicatura, por ejemplo, es llevar el mismo órgano consigo mismo. ¿Cómo? ¿Enrollarlo en sí mismo? Sí, enrollar en sí mismo. Por ejemplo, fundoplicatura de Nice, que es el tratamiento quirúrgico de elección para enfermedad por reflujo gastroesofágico. Consiste en una fundoplicatura total. Una aplicatura total. ¿Qué significa total? 360 grados. ¿Ok? Hay otras de 90, hay otras de 270. Pero la de elección de la fundoplicatura de Nice, con doble S. Pexia, fijación de un tejido sobre otro tejido. Un tejido diferente, ya no en sí mismo, sino en diferente. Por ejemplo, cuando hablemos de escroto agudo en el manejo de torsión testicular, tenemos que hacer una orquidopexia bilateral. Claro, pues fijarlo para que ya no se torsione. ¿Ok? Son ejemplos de terminología quirúrgica. Esos son los términos que vas a utilizar tú en tus cirugías, en tus procedimientos quirúrgicos. ¿Ok? Simple, fácil. Y luego viene este esquemita tan pequeño que lo ves acá, que te lo voy a agrandar en la pizarra. ¿Ok? Muy bien. Este esquema que lo puedo borrar, ¿no? Este esquema que voy a hacer en la pizarra es totalmente básico. ¿Ok? Lo he creado para que sea útil para cualquier patología quirúrgica. Cualquier patología quirúrgica se responde con esto. ¿Ok? Y para fines prácticos, en práctica clínica, para fines de examen, sirve bastante este esquemita que he creado. ¿Ok? Muy bien, vamos a tener los abdómenes agudos. No te he dicho quirúrgicos, abdómenes agudos. ¿Ok? Y estos hay varios tipos. El primero, inflamatorio. Segundo, ¿cuál sigue? ¿Perforado o obstructivo? Obstructivo. Tercero, perforado. Segundo, cuarto, vascular. Por último, traumático. Doctor, ¿por qué dice por último? Porque el del final es el no especificado. Doctor, ¿cómo es eso? No especificado. Es aquel que no cumple criterios para los anteriores. Dentro de este están los médicos. Porfiria, cetoacidosis diabética, gastroenterocolitis, por ejemplo. Porfiria viene con dolor abdominal. Cetoacidosis diabética viene con un dolor abdominal. La GECA viene con dolor abdominal. Un simple distensión de cólico abdominal viene con dolor abdominal. ¿Ok? Esos son los médicos, no especificados. Es decir, un montón. Comencemos con el primero. Y acá, por favor, atentos. Si aprendes este esquema, suficiente. Responde cualquier pregunta de abdomen agudo quirúrgico. Muy bien,
Vayamos al primero, el inflamatorio. Te voy a decir todas las características de cada uno de ellos, ¿ok? Y a la vez te voy a mencionar qué examen auxiliar debes pedirle de elección, qué examen auxiliar vas a pedir inicialmente. Te voy a ir diciendo, para fines de examen existen dos tipos de preguntas, siempre, para examen laboratorio y para tratamiento. Existe un tipo de pregunta que dice lo siguiente: ¿cuál es el examen inicial que debo pedir a este paciente? Que es diferente preguntar cuál es el examen gold estándar o el examen de elección para este tipo de paciente. ¿Se entiende? Son dos preguntas diferentes. A veces algunos son la respuesta la misma, pero en otros son diferentes. Vamos a verlo. Otra pregunta: ¿cuál es el tratamiento inicial para este paciente? Que es diferente decir cuál es el tratamiento definitivo para este paciente. Son dos preguntas, o cuatro preguntas totalmente diferentes, que deben aprender a ubicar en las preguntas, de Anderson, todo lo que tú quieras, o pregrado, ¿ok? Para poder responder correctamente en la pregunta fácil. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, entonces comencemos. Inflamatorio. Primero, ¿cómo es su inicio? Insidioso. Curso progresivo. ¿Qué quiere decir esto? Que te va a decir, hace 12 horas comenzó con dolor tal, luego se aumentó, y hace 8 horas, hace 5 horas ya el dolor se está localizando, o sea, es insidioso y progresivo. ¿Se entiende? Tiene que tener una clínica progresiva. Sí o sí, para que sea inflamatorio tiene que ser progresivo. Comienza con 1, dolor. Primero es un dolor visceral. ¿Ok? Dolor visceral. Que luego se convierte en un dolor parietal. Ya me entiendes cuando te hablo así, ¿no es así? Dolor visceral que luego se convierte en un dolor parietal. ¿Cómo se llama eso? Para lo que es apendicitis, por ejemplo, cronología de Murphy. Segundo, tienen que venir las náuseas y los vómitos. Náuseas, vómitos. ¿Cómo se llama? Por estimulación vagal. Tercero, recién ahí, mira, después del dolor, después de la náusea y los vómitos, viene la fiebre. Doctor, ¿tiene que seguir esa secuencia? Sí o sí tiene que seguir una secuencia. Doctor, ¿falta algo ahí? Sí. El número 0. Doctor, ¿por qué le pone 0? Porque no es algo que el paciente te diga, sino que tú le debes preguntar. Lo demás el paciente te dice, me duele, tengo náusea, vómito y ahora tengo fiebre. Es un puesto caliente, te dice el paciente todo eso. Pero hay algo que tú le tienes que preguntar, que si no está, no es un inflamatorio. ¿Qué es eso? Anorexia. Típico de los inflamatorios, más todavía de la apendicitis aguda. Doctor, viene una apendicitis, por eso los cirujanos, si tú vas a rotar en cirugía, por ejemplo, hasta ahora los cirujanos siguen preguntando lo mismo, para descartar una apendicitis. Señor, ¿tiene hambre? Sí, tengo hambre, lo quiero comer, me lo hemos atado. No es una apendicitis. Así de simple. Así de simple. ¿Ok? Muy bien. Y eso lo han preguntado como 3 veces en ENAM y en Residentado. Muy bien, clínica. Doctor, ¿acá algún examen especial? Te lo voy a poner mejor en los diagnósticos. ¿Qué enfermedades están incluidas entre las inflamatorias? A la cabeza y más frecuente, 2/3 partes de tu patología quirúrgica de emergencia son apendicitis aguda. Segundo, de repente, más frecuente, colecistitis aguda. Tercero, más frecuente, diverticulitis aguda. Es decir, si tú estás pensando en este caso clínico que te presentan, tú piensas en que se debe a un abdomen agudo inflamatorio, solo tienes 3 claves para marcar, nada más. ¿Ok? Búscate 3 claves en las preguntas. Estas 3 patologías en las claves, mejor dicho. Si solamente hay una, esa será, pero no hay lógica, no hay pierde. Así de efectivo es este cuadro. ¿Ya? Muy bien. De repente un poco que te quiera guiar, porque siempre lo que hacen en el clínico te ponen varón, mujer de tantos años. Si te ponen joven, ese es de apendicitis aguda. Si te dice, no es joven, tiene 45, 50, 55 años, eso es de viejos. De la colicitis y de la diverticulitis. De viejos. De repente, para lo que es colicitis aguda, esto es más de mujeres. ¿Por qué, doctora? Lógica, pues. Porque los cálculos son más frecuentes en mujeres.
Y la causa más frecuente de colestitis son colestitis agudas calculosas. ¿De quién tiene más frecuente? Mujeres. Mejor aún, obesas o con sobrepeso. ¿Ya? No olvides. Muy bien, obeso con sobrepeso. Colestitis aguda, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Listo. Doctor, acá un examen especial solamente para algunas patologías. Para apendicitis aguda, el diagnóstico es clínico. Hasta ahora, eso nunca ha cambiado. Clínico. En cambio, para diverticulitis, acá sí tengo que pedirle sí o sí un examen. ¿Qué examen? Tomografía. Y para colecitis, doctor, un examen inicial, no estoy diciendo el específico, el de elección, inicial, ecografía. ¿Ok? Inicial, por si acaso. Porque el específico, el gol estándar es gamografía con IDA. H-I-D-A. Gamografía. Para diverticulitis sí sigue siendo la tomografía. El gol estándar y el inicial. Muy bien, eso es inflamatorio, doctores. Acá vamos a ver todas estas patologías. ¿Ok? ¿Cómo rayos es el obstructivo? Igual. Inicio insidioso. Curso progresivo. Bacán. O sea, en el caso clínico, ¿cómo te va a decir? Doctor, vengo hace 15 minutos porque me vino del... No, no termina así. Te viene con una enfermedad de 12 horas, 8 horas, de un día, 2 días de evolución. Tú piensas ya en estos dos. Progresivo, también los dos. Ahora vamos con su clínica. De repente acá importante, antecedente. ¿Doctor, antecedente no es importante acá? No, acá no es importante. Acá es más importante el antecedente. Y justamente en muchos casos clínicos te lo ponen. Antecedente de cirugía. Y el antecedente que siempre te ponen es antecedente de haber sido operado por una apendicitis aguda complicada por peritonitis. Siempre. Muy bien, ahora sí, la clínica. ¿Qué clínica tiene el paciente? ¿Va a venir con qué? Primero, dolor abdominal. Disculpa, no es primero. Acá no hay un orden de secuencia, por favor. Acá sí te van a poner todos los síntomas ahí. Y te apuesto que lo vas a encontrar en la casa clínica, todos. Dolor abdominal. ¿Qué van a ver? Distensión abdominal. Yo lo esculto. Ruidos hidroaéreos aumentados. Doctor, ¿en qué era? ¿En tono o en frecuencia? Si te dicen ruidos hidroaéreos aumentados en frecuencia, eso es una enfermedad diarreica aguda. Si escuchas unos ruidos aumentados en tono, así suena. Tono, o metálicos, o de lucha, cualquier de los tres sinónimos que van a aumentar. Aumentado en tono, metálicos, o de lucha. Los tres te pueden poner en el caso clínico, cualquiera de los tres. ¿Ok? ¿Qué más va a tener el paciente? Náuseas, vómitos. ¿Te puedo aumentar el nivel? ¿Sí? Aumentemos el nivel. Para lo que es distensión abdominal, tú te vas a guiar. Tú te vas a guiar de dónde está la distensión. Digamos, si la distensión es proximal, ¿la obstrucción dónde será? Más proximal, no creo que pienses obstrucción de colon, ¿sí o no? Entonces ahí te guía más o menos para marcar la clave. En cambio, si te dicen una obstrucción, una distensión abdominal de todo el abdomen, no proximal, sino de todo el abdomen, tú pensarás en qué obstrucción, proximal o distal. Distal, por ejemplo, cólculo de colon, cáncer de colon, por ejemplo. ¿Entiendes? Muy bien. Esa es la lógica. Para lo que es náuseas y vómitos, de la misma manera, metemos el nivel. Si te dicen vómitos más biliosos y precoces, eso quiere decir que la obstrucción es más proximal. Si te dicen que son vómitos tardíos y o fecaloideos, eso te quiere decir que la obstrucción es más distal. Eso ya también en el caso clínico te está guiando para el diagnóstico. ¿Dónde está la obstrucción? ¿Se entiende? Muy bien. Dolor abdominal, distensión abdominal, ruidos hidroaéreos aumentados, náuseas, vómitos. ¿Qué más vamos a tener? Ah, ten cuidado. Ruidos hidroaéreos aumentados no siempre. En un primer momento. ¿Qué pasaría si esta obstrucción lo tiene 2 o 3 días? El intestino se cansa. Ya no va a haber ruidos hidroaéreos aumentados. Ahora va a haber ruidos hidroaéreos ausentes. Por si acaso. Puede haber ruidos hidroaéreos ausentes cuando el proceso ya es muy avanzado. O la obstrucción ha sido por varios días. ¿Ok?
dolor abdominal, infección, río aéreo, náuseas, vómitos. Yo lo percuto, timpanismo, por ejemplo. ¿Ok? Y así otra clínica más que vamos a ir viendo. Doctor, ¿aquí hay una secuencia? No, no hay una secuencia. Acá te van a poner así el caso clínico. ¿En qué patología? Ah, si te viene así con esta clínica el paciente, todo esto de acá, ¿le va a pedir un examen? Sí. ¿Qué examen debe pedirle siempre, inicialmente? Una radiografía simple de abdomen. Idealmente en bipedestación. Si no puede el paciente pararse, no importa, echadito, en decúbito. Doctor, si en la clave me ponen 2, bipedestación, y en decúbito, ¿cuál marco? Bipedestación. Te digo porque ha venido así. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿puedo pedir tomografía? Solamente pensarías en pedir tomografía si piensas solo TAC, si piensas que esto se debe a un cáncer. Si no, todo, por favor, todo, radiografía simple de abdomen y bipedestación. Muy bien, ¿qué patología tenemos acá? Ahora sí. ¿Ya? ¿Qué patología tenemos acá? La causa más frecuente de obstrucción. ¿Cuáles son? Bridas y adherencias. Ah, doctor, ¿por eso el antecedente quirúrgico? Sí, por eso era. Segunda causa más frecuente, ¿cuál es? Hernias. Hernias. Tercera causa más frecuente. Tercera causa más frecuente. Perú. Patología de los Andes. Que acá seguro lo ves acá rato en tu cirugía. Vólvulo. Vólvulo sigmoides. Doctor, si me voy a hacer mi recién de España, no quiero quedarme acá. Ahí no vas a marcar vólvulo, ahí vas a marcar cáncer. ¿Ok? En España es cáncer acá. Porque no es una patología de los vólvulos de allá, pues. Vólvulos es de Perú, patología de los Andes. Doctor, pues es en general, pues. El intestino delgado, simple, pues. El intestino grueso. El intestino delgado crónico, lo mismo. Bridas, adherencias. Segundo, hernias. Tercero, doctor, vólvulo es de colon. Tercero, ¿cuál sería? Varios, pues. Besoar. Iliobiliar. O de repente un cáncer. Acá sí no hay preponderancia en el tercer puesto. En intestino grueso, a la cabeza, lo primero. ¿En qué vas a pensar? ¿En qué vas a pensar? Patología de Perú. Vólvulo. Vólvulo. Segundo puesto, ahora sí, cáncer. Por ejemplo. Doctor, ¿bridas adherencias? No, pues. No existe obstrucción por bridas adherencias en colon. No existe. En colon no existe obstrucción por bridas adherencias, por favor. ¿Ok? Muy bien. Eso es obstrucción. ¿Qué voy a ver en el radiografía simple de abdomen? Me olvidé decirte. ¿Qué voy a ver acá? Niveles hidroaéreos. ¿Qué más? Dilatación de asas. ¿Qué más? Dependiendo, pues. Puedo ver otras cosas. Un cálculo, por ejemplo. Si un hilo biliar. ¿Ok? Por ejemplo, digamos. Aerobilia. De repente, si es un hilo biliar. ¿Ok? Pero esos son los dos. Niveles hidroaéreos y dilatación. Y tampoco no es de todos los hilios, ¿ah? O sea, no es de todas las obstrucciones, por si acaso. Esto es en general. No es más específico.